Hola, sean cordialmente bienvenidas, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a iniciar un estudio que tiene que ver con el concepto de la importancia personal. También vamos a hablar acerca de la autoestima, del autoconcepto y vamos a tratar de establecer una mecánica, un sistema que nos permita en el día a día constantemente estar recordando al menos los principios vitales de estas enseñanzas para empezar a hacer los cambios que necesitamos. Todo mundo quiere cambiar, todo mundo tenemos la problemática de enfrentar situaciones difíciles en la vida, personas, situaciones, condiciones, enfermedades, etcétera. Y también tenemos ilusiones, tenemos sueños, tenemos aspiraciones. Lo más importante de todo esto es que todo esto se puede integrar en un sistema y viendo cómo opera, cómo funciona el sistema, podemos sacar conclusiones, podemos sacar de alguna forma información que nos permita tomar conciencia y hacer las adecuaciones y los cambios. De hecho, lo más importante de los cambios no son afuera, no es afuera. Los cambios tienen que ver con un cambio, una actitud, un cambio de actitud, como bien decíamos, una actitud mental positiva en nosotros mismos. Si no hacemos esos cambios a través de entender el por qué y el para qué, a través de la disciplina, que puede ser gradual, pero vamos ganando terreno, ya de hecho estamos haciendo esos cambios. A mucha gente le cuesta muchísimo hacer cambios y eso es normal porque tenemos hábitos de alguna forma que han estado a lo largo del tiempo. El día de hoy vamos a hacer este estudio, los invitamos, de alguna forma pedimos que nos manden sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Atrás de mí está la información, están los contactos donde pueden de alguna forma a través de ellos enviarnos esa información para poder contestar. Entonces vamos a iniciar con el estudio. Me voy a permitir compartir un material que ya está preparado para esta sesión y de alguna forma pues vamos a empezar. La importancia personal, dice el título, nuestro mayor enemigo. Algunas personas dicen que es importante que tengas, válgase importancia, que tengas una autoestima alta o que tengas autoestima, y realmente la autoestima es una cosa y la importancia personal es otra. La autoestima tiene que ver con el amor propio, con la valoración, con una imagen de alguna forma afín con nosotros, aceptable, con una imagen o autoimagen que podamos reconocer como valiosa. Entonces, la autoestima tiene que ver con el valor que nos damos a nosotros mismos. Pero la importancia personal empieza a trabajar con los rasgos de la personalidad o del ego, como puede ser el orgullo, por ejemplo. La importancia personal, dice, es nuestro mayor enemigo y uno de los elementos cruciales en este entendimiento tiene que ver con la ofensa. ¿Quién no se ha sentido ofendido en la vida? ¿Quién de nosotros no hemos recibido situaciones que nos han hecho daño, que nos han hecho sentir afectados? Entonces, la ofensa es el tema que vamos a tratar y tiene que ver invariablemente con la importancia personal. Y esto tiene que ver con la maestría de estar conscientes de ser. Es decir, vamos a tomar conciencia de lo que estamos, de lo que somos, de cómo reaccionamos. El autoconocimiento es importantísimo aquí y tomar conciencia es lo más importante para poder salir de esa vida inconsciente que hemos tenido. Para aquellos que deseen profundizar un poco más, está el libro El fuego interno de Carlos Castañeda y que de alguna forma no vamos a hacer una explicación profunda de este personaje y de su literatura, sino que vamos a extraer conceptos, como lo hemos hecho con otros autores y otros libros, que nos enriquezcan, que nos ayuden a entender, a comprender, a complementar y sobre todo a realizar los cambios que necesitamos. Entonces, vamos a empezar comentando que todo es cuestión de energía. Y esto es algo de alguna forma conocido por todos, porque todos necesitamos energía. Para todo necesitamos energía. Nada se puede hacer si no hay energía. También se dice que la energía no se crea ni se destruye, pero solo se transforma. O bien podemos añadir que también se desperdicia o se hace mal uso de esa energía. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo y para crear un cuerpo se requirió energía. También tenemos nuestras capacidades de sobrevivir, de mantenernos, por ejemplo, la respiración, por ejemplo, el dormir.
por ejemplo, comer, por ejemplo, hacer actividades físicas, mentales o inclusive espirituales, se requiere energía. Y esto es algo bien importante. De hecho, nosotros somos energía. Todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, es un concentrado de energía. La energía lo es todo y la energía es como el combustible que necesitamos para realizar cualquier actividad de cualquier tipo. Entonces, esto es muy importante que lo recordemos. Vamos a pasar a la siguiente parte. Se dice aquí que importantísimo, es muy necesario que nuestra voluntad decida qué quiere hacer con esa energía y que la voluntad a través de la atención se enfoque. Es decir, vamos a enfocarnos en un objetivo, en una meta, en lograr tener más dinero, en lograr el afecto, el amor, etcétera. Y hay necesidad de enfocarnos y también de concentrar la energía. Esto suena bien sencillo, pero la mayoría de nosotros no obtenemos lo que buscamos por falta de enfoque, falta de concentración y también por falta de energía. Para hacer, hacer y también tener, porque hay que tener, pero para tener hay que hacer y para hacer hay que ser. Para hacer, hacer y tener es sumamente necesario disponer de suficiente energía. Vamos a suponer el caso de que queremos encender una lámpara y no tenemos más que una batería de 1.5 volts, que son baterías normales. Pero ese foco es de 30 volts, por ejemplo, o necesita 30 volts de energía o de electricidad. En ese sentido, no vamos a poder encender del todo el foco. Es decir, va a quedarse casi semi apagado o prácticamente apagado. Y lo mismo sucede para nosotros. Nosotros tenemos un estatus, entendemos que somos, tenemos hábitos, tendencias que hacemos y también tenemos un trabajo, tenemos recursos que nos permiten tener u obtener cosas. Para todo ello se requiere suficiente energía, pero podemos desear tener otra cosa, hacer otras cosas y transformarnos en otra versión. Y para ello necesitamos también energía para hacer el cambio. Es indispensable la energía. Entonces aquí dice que la libre voluntad o libre albedrío decide cómo queremos manejar la energía. Fíjense que algo interesante es que Dios no se mete en nuestro libre albedrío. Lo cierto es que nos da la libertad de elegir el uso de la energía, tanto positivo como negativamente. Entonces, el ser humano es un ente creador, es co-creador y tiene la facilidad de poder utilizar la energía del universo o de Dios para poder crear. Y como creamos, lo hemos dicho mil veces, lo creamos todo a través de la mente. Y realmente la parte física, la parte material simplemente es el resultado. Entonces, curiosamente, el objetivo de la vida es aprender a ser creadores constructivos, positivos y hacer buen uso de la energía para lograr nuestros fines ideales, nuestros sueños, nuestras metas, y para ello se requiere evitar el desperdicio. Imaginemos nosotros que tenemos una instalación eléctrica en nuestra casa y de alguna forma el vecino nos está robando la energía eléctrica. Entonces vamos a tener que pagar más por un consumo que no es nuestro. O imaginemos que tenemos aparatos o un aparato que genera cortocircuito cuando conectamos. Y de alguna forma el aparato no sirve, pero también desperdicia la energía. Entonces aquí todo tiene que ver con el concepto de energía, de enfocar, de concentrar y de lograr resultados. Todo lo que sume, todo lo que aporte para ello es bueno y todo lo que nos hace perder la energía, dispersar la energía, desperdiciar la energía, tenemos que eliminarlo para ahorrar energía, para acumular energía y tener más potencia, más vitalidad. Entonces, es interesante que en la teoría de Castañeda, la importancia personal se define como la causa del mayor desgaste de energía. Y esto es interesante porque la mayoría de los seres humanos nos hemos acostumbrados a que predomine en nuestra opinión, nuestro punto de vista, a que se nos tome en cuenta, a que no nos ofendan, no nos lastimen, y si eso pasa, entramos en un círculo vicioso de acción-reacción, o sea, reaccionamos normalmente apasionadamente sin darnos cuenta de muchas cosas,
y con eso desperdiciamos tremenda cantidad de energía que bien pudiéramos haber acumulado, guardado para otros fines más constructivos. Entonces, frecuentemente perdemos esa energía cuando nos ofendemos por todo y de todos. Entonces, es curioso que para mantener, de alguna forma, para esta actitud que tenemos casi todos, si no es que todos, eso no beneficia a nadie, ni a nosotros mismos, inclusive, particularmente, porque el mantener la importancia personal, que pareciera que no es, que es bueno, realmente no es nada bueno. ¿Por qué? Porque finalmente engordamos el ego, la personalidad tiránica y también perdemos energía, nos volvemos vulnerables y debilitados por los dichos, por los hechos y también por lo que decimos mal hechos de los demás. Es decir, el trato, el contacto con los seres humanos nos predispone de alguna forma a sentirnos vulnerables, ofendidos y reaccionamos por consecuencia. Entonces, la importancia personal es una evidencia bien clara, bien contundente de que hay una gran debilidad en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestro autocontrol. Y bueno, esto que la importancia personal se ve como una necesidad imperiosa, urgente, demandante del ego para recibir reconocimiento, para tener la aceptación de los demás, que se nos tome en cuenta, para quedar bien, para que no nos ofendan, no nos critiquen, no chismen de nosotros. Y de alguna forma es una necesidad aparente, es una necesidad, pero del ego, no del espíritu, no del ser. Entonces realmente se ha definido la importancia personal como un mecanismo de defensa y exaltación o engorda del ego. Es decir, dice el ego, necesito conseguir que me reconozcan y conseguirlo a toda costa, conseguir esa aceptación, conseguir que predomine mi opinión y mi punto de vista. Entonces, ¿cuántas veces no hemos tenido dificultades a interactuar con nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestro entorno social? Prácticamente todas las personas o bien ofenden, dañan, entre comillas, a los demás, pero también se sienten ofendidos, se sienten contrariados, dañados en su autoestima, en su dignidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, si logramos dominar, nos sentimos satisfechos cuando nos imponemos, cuando prevalece nuestro punto de vista. Si se logra, estamos contentos, estamos satisfechos. Pero si no, ay, caramba, si no lo logramos, nos sentimos como si nos hubieran robado, como si nos hubieran ofendido, nos hubieran lastimado. Entonces pareciera que hay como un sentimiento de resentimiento, de tristeza, de impotencia, de miedo y también de deseos de contrarrestar, o sea, de venganza. Nos podemos sentir ofendidos, heridos, sentimos que nos pisotearon, que nos dañaron, sin causa aparente, y todo pues nos va a generar esa frustración, ese enojo, ese resentimiento, y viene como la reacción visceral, la reacción impulsiva de venganza, de exigir alguien me la tiene que pagar, no me voy a quedar así. Entonces, nos volvemos de esa forma, hay un sentimiento de agresividad, de exigencia y muchas veces tiránica, es decir, nuestra actitud se vuelve antagónica y tiránica. Entonces, esa importancia personal del yo necesito, yo exijo, yo quiero que me reconozcan, pues en el fondo es porque yo tampoco me estoy reconociendo. Es decir, no estoy aceptando mi historia, entro en una situación de resistencia con los otros. Entonces, si me duele, es precisamente indicativo de que algo tengo adentro porque lo estoy aceptando también. Es decir, si el problema es porque lo dijeron, porque me ofendieron, o porque la persona hizo lo que no debía o lo que yo no quería, todo eso me duele. Pero es curioso que no me están golpeando, no me están dando con un martillo, y es curioso que no tengo por qué aceptar lo que digan o dejen de decir los demás, si tuviera una alta o una buena autoestima. Entonces, ¿por qué reacciono? Porque me dicen de una u otra forma, porque ponen chismes, por ejemplo, en
Facebook, antes Facebook, Twitter o YouTube, o esta persona habló mal de mí, etcétera. Y curiosamente entramos en esa sinergia. O sea, me duele, dice, lo que los otros dicen de mí, y esto implícitamente estoy reconociendo que hay algo de verdad en lo que me están diciendo, que yo mismo estoy aceptando lo que me están diciendo, porque si yo no lo aceptase, si tuviera esa confianza, esa autoconfianza, pues no entraría, no habría eco. O sea, una persona dice, me ofende, etcétera, pero no me está dañando físicamente, yo mismo estoy poniéndome el saco. Entonces, en este sentido, hay carencia de amor propio, o sea, lo que llamamos autoestima, y lo expreso, esa carencia, a través de esa imperiosa necesidad de ser reconocido. Entonces, la importancia personal es realmente nuestra zona débil, nuestro flanco más débil, que de ese hueco, de ese orificio, se va toda nuestra energía, gran parte de nuestra energía. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de los demás, de cómo reaccionan, cómo me tratan, qué dicen de mí. Y esto es un gran derroche de energía, es como la fuente, la causa principal de la energía que se derrocha. Ahora imaginemos, vemos este ejemplo de una pareja que están enojados uno con el otro, están resentidos, uno se siente ofendido, el otro se siente contrariado o que no es aceptado o que es injusta la otra persona o el otro. Y lo cierto que en ese estado, ustedes no me dejarán mentir, cuántas veces hemos estado con la pareja, con un hijo, con un padre, un familiar, una madre, por ejemplo, resentidos. Y hay un resentimiento que es vivo, o sea, se nota, se siente en la atmósfera, pero también se siente en los efectos que provoca en el cuerpo físico como enfermedades. Y este resentimiento se mantiene, este sentimiento de impotencia, de injusticia, y se acumula y se genera las enfermedades. Entonces, decíamos que inclusive una enfermedad también requiere una pérdida de energía o una energía mal calificada, como puede ser a través del resentimiento, de la culpa, del miedo, de la impotencia, por ejemplo. Entonces, somos entes generadoras de energía, controladores de energía, administradores de energía, y realmente la mayoría estamos en un estado infantil, no hemos madurado, no hemos comprendido el sentido de esta vida. Entonces, lo que piensen los demás de mí, hay muchas veces, la gran mayoría, el síndrome de la víctima, de que me siento ofendido, lastimado por lo que dijo, por lo que no me dijo, por lo que hizo, por lo que no me hizo. Entonces, eh, realmente considero que tienen más importancia lo que los demás de lo que yo mismo puedo tener para conmigo mismo. Es decir, no cumplen mis expectativas, no me toman en cuenta, no me entienden, eh, me contradicen en lo que digo, y yo deseo que mi opinión prevalezca, sea tomada en cuenta, sea reconocida, y de alguna forma estoy rogando que me amen, y si no obtengo ese amor, como lo hacen los niños caprichosos, pues ahora no quiero nada y ahora voy contra ti. Entonces, como dicen por ahí, si te choca, te checa. Si me ofendo externamente, es que internamente eso mismo pienso de mí. Entonces, por ejemplo, dicen, es que estás tonto o eres una gorda. Y la persona dice, que dice con patas de molcajete, como una gorda. O eres bien tonto, bien estúpido. O dices puras tonterías. Entonces, muchas veces escuchamos esos comentarios de personas que de alguna forma las tenemos en valoración. O sea, si alguien me dice que ni conozco, que soy un tonto, para mí está loco. O si me dice, estás flaco como un palillo, o estás gorda como, pues no sé, como una pelota. Si yo no conozco a esa persona, normalmente digo, pues está loco esa persona, ni la conozco y me está diciendo cosas. Pero también puedo entrar de manera reactiva al quite. Es decir, puedo reaccionar porque si mi autoestima está súper baja, o sea, baja autoestima, pues puedo reaccionar por cualquier tonto y cualquier persona que pueda estarme ofendiendo. Ahora, si es una persona que me conoce y la conozco, pues me va a afectar, quizás voy a permitir que me afecte, no es porque me afecte per se. Ahora, si es un padre o si es mi esposa o mi esposo o es un hijo o alguien muy querido, quizás voy a reaccionar agresivamente porque me voy a sentir muy ofendido en el fondo, porque realmente eso estoy creyendo de mí y le estoy dando un valor mayor a la otra persona, o sea, más de lo que yo me doy a mí mismo.
Mi opinión personal de mí mismo está débil, está igual, o sea, pienso internamente lo mismo que me están diciendo y por eso reacciono. Entonces, la importancia personal es un rasgo de la personalidad, válgase, del ego, que es la causa del mayor desgaste de energía vital. Curiosamente, en ese núcleo de importancia personal que nosotros procuramos cuidar, guardar, que no nos ofendan, está lo que consideramos tiene valor para nosotros, pero lo que nosotros consideramos. Pero también está el núcleo de los defectos y tendencias más viles, las sombras más oscuras de nosotros mismos. Entonces, cuando alguien pide que defender mi dignidad, normalmente no es eso, normalmente es defender mi importancia personal. O sea, la dignidad no hay necesidad de defenderla. La dignidad la tiene el propio individuo porque se valora a sí mismo de una manera madura, de una manera sin necesidad de que le digan o lo dejen de decir. Había un ejemplo de cómo esto se da en un cuento donde se dice que era un extranjero, un peregrino, un viejito, que llegó a un pueblo, a una ciudad, a un lugar y la mayoría de la gente lo veía, lo criticaba y decía que era un pobre viejo que con trabajos avanzaba y que estaba perdido y que se veía como un tonto, etcétera. Entonces el mismo viejito fue a otro poblado y en el otro poblado lo vieron y dijeron, wow, ese viejito es un hombre muy sabio. Vean toda la experiencia que trae en su rostro, vean su caminar, vean su humildad. Entonces el viejito fue a otro pueblo y le preguntaron quién era. Simplemente él decía, yo soy quien soy. Y como dice la canción, no me parezco a nadie, no voy, y el viejito se mantuvo inmutable, no dependió de las opiniones de un poblado y del otro. ¿Por qué? Porque todo depende de la percepción que tengamos, básicamente de nosotros mismos. Y si tenemos esa buena autoestima, si tenemos esa autoimagen bien consolidada, pues así habrá alguien, podrá venir quien sea, un gran maestro, un gurú o quien sea, y finalmente es su opinión, es simplemente una opinión de la otra persona. Entonces, lo cierto que la importancia personal es bien interesante porque es la causa del mayor desgaste de energía. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está débil, que tiene poca energía? Lo que va a pasar es que no va a poder ni levantarse. Imaginen las personas, digo, personas que desgastan la energía, que bien puede ser el dinero, puede ser la emoción, puede ser la atención en un objetivo. La energía se usa para todo. Por ejemplo, a nivel físico, necesitamos comer, necesitamos tomar agua, necesitamos nutrirnos para poder estar despiertos, activos, vivos y poder trabajar en el día a día. Entonces, hay actividades que nos consumen más energía y otras que no tanto, por ejemplo, como el dormir, que nos mantenemos en un estado de bajo consumo de energía, por ejemplo. Pero alguien que está estudiando, que quiere terminar su carrera, que está buscando un trabajo, que está construyendo una casa, un albañil, por ejemplo, requiere cantidades enormes de energía, en este caso física. Pero también hay, por ejemplo, alguien que está meditando, tiene que aprender a manejar la energía y concentrarla. El que está haciendo oración o cualquier actividad. Para todo se requiere energía. Es como el dinero. En el plano físico, si no tienes dinero, no puedes comprar las cosas. O sea, eso es verdad, eso es así. Y en el plano mental también se requiere energía. De hecho, nuestro cerebro consume grandes cantidades de energía. Utiliza mucho la glucosa, el azúcar para poder operar y también el cuerpo físico, aparte de otros elementos, otros ingredientes. Entonces, aquí nos queda más que tomar conciencia de la necesidad de autocontrol, de la necesidad de corregir, pero primero de ver dónde estamos desperdiciando la energía. Una actividad que consume grandes cantidades de energía es la palabra, el hablar. La mayoría de las personas usamos la energía del habla o a través del hablar de una manera bastante ignorante. Criticamos, chismeamos, decimos tonterías, palabras soeces, maldecimos, nos quejamos, decretamos en negativo y avivamos las cosas negativas en mayor grado a través de nuestra energía.
Entonces, muy importante, por ejemplo, en este caso, aprender a guardar silencio, aprender a hablar lo necesario y también aprender a callar, porque todo ello es el arte de mantener la paz y la armonía en las relaciones a través del buen uso del recurso que es la palabra. Hicieron un experimento hace tiempo de a varias personas se les pidió que normalmente se reunían, eran damas, se reunían frecuentemente todos los sábados, domingos, el fin de semana, y hablaban de mil cosas. Pero cuando alguien estaba proponiendo que, si hablaran, si iban a hablar, tenían que hablar de cosas que fueran constructivas o benéficas. ¿Por qué? Porque ellas hablaban y prácticamente chismeaban de las vecinas, de los esposos, y era una cuestión de que cada semana se reunían para generar esa actividad y de manera inconsciente, porque obviamente ellas querían convivir y se sentían muy bien hablando de otras personas y criticando a la vecina, a la amiga, etcétera. Entonces se les pidió que cuidaran qué iban a hablar antes de decirlo, pero que fuera constructivo, benéfico. Prácticamente se mantuvieron calladas porque se dieron cuenta de que no podían o no querían o no tenían la costumbre de hablar cosas de manera constructiva, sino que ya la tendencia estaba bien hecha, que era de chismear, de criticar, de quejarse, de criticar al marido, de quejarse del marido, de los hijos, y todo se lo llevaban en ese sentido. Entonces, curiosamente, los roces y las circunstancias, los roces con los demás, nos generan esta comprensión, las circunstancias hostiles, frecuentemente a través del sufrimiento que nos aportan, tomamos conciencia de que tenemos que cambiar y normalmente empezamos por buscar cambiar al otro. Empezamos por buscar cambiar al esposo, a los hijos, a la amiga. Queremos que la amiga, si está sufriendo, haga lo que nosotros le decimos. Queremos ser salvadores de almas. Queremos vivir la vida por los demás y casi casi les decimos cómo pueden y tienen que vivir la vida. Entonces, curiosamente, esa actitud, al querer violar el libre albedrío de los demás o al querer dar una ayuda sin ser solicitada y sin siquiera ser de alguna forma aceptada ni reconocida, pues ciertamente que nos va a generar malestar, sufrimiento. Pero todo ello nos va a llevar a la conclusión de que hay necesidad de cambiar, no a las demás personas, sino a nosotros mismos. Entonces hay unos axiomas bien buenos de la verdad esotérica, la verdad espiritual, que nos dicen y nos hablan bien claro, que la tarea de cambiar a los demás es tarea imposible. ¿Por qué? Porque no podemos vivir la vida por los otros. Así sean nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, los seres que más amemos, no es posible cambiarles la vida a ellos porque no estamos viviendo su vida. Entonces también no es posible cambiar nuestras circunstancias personales, nuestra falta de trabajo, nuestra falta de afecto o nuestros problemas. No podemos cambiar nada de afuera si no empezamos por cambiarnos a nosotros mismos. Y esto es imprescindible, es necesario, es vital. Podemos pasarnos toda la vida tratando de cambiar afuera o cambiar a los demás y vamos a encontrar que es tarea imposible y nos vamos a dar de topes con nuestra propia pared. Entonces, esto curiosamente es bueno. Qué bueno que no podemos cambiar a los demás. Imagínense, no podemos cambiar a nosotros mismos, pues menos vamos a poder cambiar a los demás. Y qué bueno que eso sea así. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es derecho de cada quien. Y por otro lado, es su vida, no es mi vida. O sea, yo no estoy viviendo en ese cuerpo, con esa personalidad, con esos problemas y esas circunstancias. Ya tengo mi propio problema, mi propia necesidad y mis propias circunstancias para vivir y transformarme. Entonces, esto nos va a llevar a despertar, a encenderse el foco y tomar conciencia de que el cambio debe empezar por uno mismo y en uno mismo. Y nadie lo va a hacer si no lo haces tú. Entonces, cuando llegamos a esa iluminación, que la mayoría de los seres humanos pocas veces llegan, porque siguen sufriendo, siguen haciendo sufrir y viven en la inconsciencia, no quieren, hay rebeldía, no quieren aprender, no quieren saber nada y quieren salirse con la suya, creen que haciendo daño, creen que robando, creen que haciendo las cosas mal van a salirse con la suya, creen que
dándole el vendedor naranjas podridas en medio de las naranjas, la bolsa de naranjas a la viejita, pues va a ganar más dinero. Entonces, la verdad que no es posible. Si no hay esa comprensión de honestidad, de valores, de aceptar la verdad y entender que el otro soy yo mismo, los demás son un reflejo de mí, y que lo que haga el otro me lo hago a mí mismo, al no tener esos principios, esos valores o esa comprensión de que si soy honesto, el universo me va a regresar honestidad, pero si soy deshonesto, voy a sufrir deshonestidad. Entonces, cuando ya más o menos despertamos y decimos, wow, este sistema está bien ordenado, aunque no lo entiendo y no lo quería entender, es cuando ya cedemos y decimos, quiero aprender a vivir, quiero aprender qué está pasando aquí, qué está pasando conmigo. Y es cuando nos convertimos, decía Carlos Castañeda, en aprendices. Es decir, a empezar a ser aprendiz de la vida. Obviamente todavía nos va a faltar la práctica, que tendría que ver con el autocontrol y la disciplina para poder lograr transformarnos. Entonces, pero primero es tener esta comprensión. Y cuando estamos de aprendices, buscamos en diferentes enseñanzas, buscamos al gurú que nos ayude, al maestro, una escuela o la religión, buscamos a un mentor, a un coach, a un guía, a un psicólogo, buscamos a alguien para que nos ayude en este proceso que estamos iniciando. Entonces, aquí hay una imagen bien bonita que es básicamente aprender toda la vida. Aprendemos de bebés, de niños, de jóvenes, de adultos, de viejos y después seguiremos aprendiendo. Aprender es una etapa súper necesaria, indispensable para el crecimiento. No hay otra. Tenemos que aprender y darnos cuenta de que es necesario aprender. Ya luego vendrá la otra etapa, asumir otro papel, asumir el papel, eh, lo que llamaría Castañeda, de guerrero. Y bueno, aquí vamos a ir parando porque hay mucho material que entender. Entonces nos vamos a quedar ahorita con la parte esta de que hay que tomar conciencia de que el sufrimiento es causado básicamente por uno mismo y si los demás nos causan sufrimiento es porque nosotros lo permitimos al aceptarlo de esa forma, al poner la atención en los demás y en nuestra propia importancia personal, al defender con uñas y dientes ese rasgo tan destructivo que es la importancia personal. Entonces nos vamos a quedar aquí por el tiempo y agradecemos a todos los que nos siguen, los que nos acompañan. Les pedimos a todos que si este material les interesó, nos hagan favor de darle un like, de compartirlo con otras personas, porque este material es muy sencillo, pero puede ser trascendente e importante para los demás. De hecho, es un gran servicio compartir el conocimiento que nos haga libre, la verdad que nos haga libre. Y si este material te gustó, te pedimos encarecidamente, amorosamente, respetuosamente y agradecemos de antemano que lo hagas. Entonces vamos a dejar este material cerrado y nos vamos a quedar con los compañeros que nos siguen en esta instrucción, que están en vivo y en directo en estos momentos y que también cualquiera de ustedes que están invitados pueden conectarse, pueden pedir integrarse a estas sesiones en vivo. Tenemos el ID del Zoom, tenemos la clave para poder entrar de manera libre, directa, sin pagar nada, pero también tenemos el WhatsApp donde pueden hacer sus preguntas, comentarios, solicitar integrarse a estas sesiones que son gratuitas y que de alguna forma pues somos un club de personas seguidoras, buscadoras del conocimiento, de aprender a conocernos a nosotros mismos y a el arte de transformarnos, el arte de cambiar. Eso también lo tenemos que aprender y es mejor aprender juntos que aprender de manera aislada, de manera individual, porque nos acompañamos en el mismo trayecto, en el arte de vivir, en el arte de aprender a vivir. Aquí los dejo, muy agradecido por estar estos momentos conmigo y con todos nosotros. Nos vemos para la próxima. Gracias.